Esta es la tercera lección de nuestra serie, Los Evangelios, y la hemos titulado El Evangelio según San Marcos. En esta lección, veremos la historia que Marcos nos da de Jesús para que apliquemos sus enseñanzas más efectivamente a nuestras vidas. Nuestro estudio del Evangelio de Marcos se va a dividir en tres partes principales. Primero, vamos a considerar el trasfondo del Evangelio de Marcos. Segundo, vamos a explorar su estructura y contenido. Y tercero, veremos algunos de sus temas principales. Comencemos con el trasfondo del Evangelio de Marcos. Exploraremos el trasfondo del Evangelio de Marcos al considerar al autor, Marcos, su audiencia original y la ocasión o circunstancias presentes cuando escribió. Veamos primero al autor del Evangelio. Veremos la autoría del Evangelio de Marcos en dos partes. Primero, veremos el punto de vista tradicional de su autoría. Y segundo, exploraremos la historia personal del autor. Comencemos con el punto de vista tradicional acerca de la autoría de este Evangelio. La tradición de la Iglesia primitiva es unánime al pensar que el Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos. Cuando vemos el Nuevo Testamento, Juan Marcos se describe como el sobrino de Bernabé. Él acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero en el libro de Hechos. Se dice que su madre tenía una casa en Jerusalén en la cual se reunían los discípulos. Pedro lo menciona como su hijo en una de sus cartas. Papías dice que Juan Marcos siguió a Pedro por Roma y escribió sus enseñanzas con precisión. Entre los primeros escritores cristianos que dijeron que Marcos escribió el segundo evangelio está Papías. Papías vivió en el principio del segundo siglo y fue un obispo en Asia Menor cerca del año 130 después de Cristo. Sabemos del punto de vista de Papías por el famoso historiador de la Iglesia, Eusebio, quien escribió cerca del año 325 después de Cristo. En su obra, Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 39, sección 15, Eusebio dijo lo siguiente acerca de Papías. Marcos llegó a ser el intérprete de Pedro y escribió de manera exacta, pero no por orden, todo lo que recordaba de las cosas dichas y hechas por el Señor, porque él no había oído al Señor ni había sido uno de sus seguidores, sino que más tarde, como he dicho, fue seguidor de Pedro. Pedro solía enseñar según la ocasión lo demandaba. De acuerdo a Papías, el Evangelio de Marcos era muy dependiente de las enseñanzas del apóstol Pedro. Marcos no había sido un testigo visual del ministerio de Jesús, pero él registró lo que Pedro había visto y oído de Jesús. Creo que las más antiguas tradiciones que tenemos de la Iglesia primitiva están lo suficientemente cercanas a la época de la redacción de los Evangelios y su circulación para que la gente haya tenido buena información. Y uno de los mejores ejemplos de esto es lo que se sabe de Papías, quien fue un obispo de Hierápolis en Asia Menor al principio del segundo siglo. Papías escribió un gran libro en el cual, tristemente, no ha sobrevivido y solamente tenemos pequeños fragmentos, pero entre estos se encuentran unos comentarios acerca de los Evangelios. Considerablemente, Papías nos cuenta que Marcos escribió su Evangelio acatando la predicación de Pedro. Él fue el intérprete de Pedro según Papías, lo que quiere decir que supuestamente tradujo el arameo de Pedro al griego o latín. Papías nos dice que él compuso su Evangelio de su conocimiento acerca de las predicaciones de Pedro. Creo que probablemente esa es la tradición más temprana y auténtica que tenemos de los Evangelios y no veo ninguna razón para cuestionarla. Otros escritores en la Iglesia primitiva también afirmaron el punto de vista tradicional de que Marcos escribió este Evangelio. Por ejemplo, el prólogo antimarcionita al segundo Evangelio, escrito cerca del año 170 después de Cristo, directamente da la autoría a Marcos. El padre de la Iglesia, Ireneo,
quien escribió cerca del año 177 después de Cristo, también afirmó este punto de vista. Y además de esto, los manuscritos griegos más tempranos que le dan un título a este libro lo llaman según San Marcos. La evidencia que afirma que Marcos escribió el segundo evangelio fue expandida en la iglesia primitiva. De hecho, no tenemos ningún registro de algún debate significativo sobre su autoría en la iglesia antigua. Aunque en siglos recientes algunos estudiosos han tratado de negar este punto de vista tradicional, no han refutado el testimonio antiguo de la autoría de Marcos, ni han podido apuntar a nada en el evangelio mismo que diga que Marcos no es su autor. Por estas razones, podemos afirmar confiadamente que Marcos escribió este evangelio. Ahora que hemos confirmado el punto de vista tradicional de que Marcos escribió este evangelio, exploraremos su historia personal para que entendamos mejor su relato. Según Hechos, capítulo 12, versículo 12, Marcos era el hijo de una mujer llamada María, quien vivió en Jerusalén. En su casa, algunos cristianos de Jerusalén se reunían a orar por Pedro cuando estaba en prisión. Así que la asociación de Marcos con Pedro y otros apóstoles comenzó en esta época. Marcos era también el sobrino de Bernabé, como lo mencionó Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Él ayudó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Pero como leemos en Hechos capítulo 13, versículo 13, Marcos los dejó a mitad del viaje y regresó a Jerusalén. Como resultado, Pablo no permitió que Marcos se le uniera en su segundo viaje misionero. Como leemos en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, Pablo y Bernabé se separaron por este tema. Así que, Bernabé tomó consigo a Marcos para ministrar en Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas para reemplazar a Bernabé como su compañero de viaje. Según Colosenses capítulo 4, versículo 10, Marcos posteriormente recobró la confianza de Pablo durante uno de sus encarcelamientos. Más tarde, Marcos ayudó a Pedro cuando él ministraba en Roma. De hecho, él tuvo una relación tan cercana con Pedro que Pedro con afecto llamó a Marcos mi hijo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Fue probablemente durante este tiempo que Pedro enseñó a Marcos la mayoría de los detalles del ministerio terrenal de Jesús que se registran en el Evangelio de Marcos. Marcos o Juan Marcos, como es su nombre completo, es un personaje fascinante en la Biblia. Se le mira brevemente unas cuantas veces. Su madre se llamaba María, quien tenía una casa en Jerusalén. Lo sabemos porque la iglesia se reunía en esa casa. Él era el sobrino de Bernabé, quien fue uno de los compañeros misioneros del apóstol Pablo. Viajó con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. La historia eclesiástica explica que él fue un asociado cercano a Pedro también. La tradición de la iglesia explica que el Evangelio de Marcos es una especie de memorias de Pedro. Algunos dicen, ¿quién es este Marcos? Él no fue un apóstol. Ciertamente no lo fue, pero veamos sus credenciales muy increíbles. Seguramente él pudo ver y conocer a Jesús siendo muy joven en ese tiempo. Así que fue un testigo ocular de Jesús, prácticamente un testigo ocular a la resurrección. ¿Quiénes fueron sus mentores? Sus dos mentores principales fueron Pablo, el apóstol a los gentiles, y Pedro, realmente el representante de los 12 apóstoles. ¿Estaba calificado para escribir un evangelio de Jesucristo? Absolutamente calificado. Ahora que hemos hablado de Marcos como el autor de este evangelio, debemos explorar la identidad de la audiencia original de Marcos. El testimonio de la iglesia primitiva y varios detalles del evangelio de Marcos apuntan a las iglesias en Italia, especialmente en la ciudad de Roma, como la audiencia original de Marcos. Exploraremos la idea de que Marcos escribió a las iglesias de Italia y Roma al ver el testimonio de la iglesia primitiva y algunos detalles del Evangelio de Marcos. Vamos primero al testimonio de la iglesia primitiva. 3 testigos antiguos a quienes mencionamos anteriormente: Papías, quien escribió cerca del año 130 después de Cristo;
el prólogo antimarcionita, escrito cerca del año 170 después de Cristo, e Ireneo, quien escribió cerca del año 177 después de Cristo, todos reportaron que Marcos escribió su evangelio en Italia, y algunos identificaron específicamente la ciudad de Roma. Pero ninguno de ellos sugirió que Marcos haya enviado su evangelio a la iglesia en ninguna otra ciudad. Esto indica que Marcos escribió a las iglesias locales donde él vivía. Y esta conclusión es reforzada por 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13, que coloca a Marcos en Roma durante los días que él ministró junto a Pedro. Por supuesto, como en los otros evangelios, la historia prueba que Dios quiso que el evangelio de Marcos fuera usado por toda la iglesia en todos los tiempos. Pero estaremos mejor preparados para interpretar el evangelio de Marcos cuando entendamos que él escribió con una gran preocupación por lo que estaba pasando con los cristianos de Italia y especialmente de Roma en aquellos días. Además de los testigos de la iglesia primitiva, muchos detalles del evangelio de Marcos también sugieren que él escribió a las iglesias en Italia y particularmente en Roma. Mencionaremos 4 detalles del evangelio de Marcos que apoyan el hecho de que él escribió a las iglesias de Italia y Roma. Primero, en varias ocasiones, él explicó costumbres palestinas a su audiencia. Por ejemplo, Marcos explicó la práctica de los fariseos del lavamiento de manos en Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4. Explicaciones como estas sugieren que la audiencia de Marcos incluyó un número significativo de gentiles quienes vivían fuera de Palestina. Un segundo detalle que es compatible con una audiencia italiana y romana es que Marcos explicó expresiones arameas. Por ejemplo, escuchemos a su explicación de los nombres dados a Jacobo y Juan en Marcos capítulo 3, versículo 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Marcos dio explicaciones similares en capítulo 5, versículo 41, capítulo 7, versículo 34 y capítulo 15, versículos 22 y 34. Los palestinos que hablaban arameo no hubieran necesitado estas explicaciones y aún muchos judíos fuera de Palestina habrían estado familiarizados con el arameo y hebreo de sus sinagogas. Así que, este detalle sugiere que Marcos escribió a gentiles fuera de Palestina. Un tercer detalle que apunta hacia una audiencia en Italia y Roma es que Marcos usó más palabras en latín que cualquier otro escritor de los evangelios, indicando que una parte significativa de su audiencia entendía latín. Durante el primer siglo, el latín no era hablado abiertamente en el mundo mediterráneo. Estaba limitado primordialmente a Italia, la tierra natal del Imperio Romano. Así que es muy significativo que Marcos usara palabras en latín por lo menos 15 veces. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 42, él usó la palabra en latín lepta, refiriéndose a una pequeña moneda de cobre. Aunque él escribió la palabra en letras griegas, la palabra misma era latín y no pudo haber sido entendida por aquellos que no hablaban latín. Un cuarto detalle que muestra la posibilidad de que Marcos escribió a las iglesias de Italia, y especialmente Roma, es que Marcos mencionó a un hombre llamado Rufo. En Marcos capítulo 15, versículo 21, se nos dice que el hombre quien llevó la cruz de Jesús a Gólgota era el padre de Rufo y Alejandro, 2 hombres que no juegan ningún papel en el Evangelio de Marcos. Así que, ¿por qué los mencionó Marcos? Una de las mejores explicaciones es que ellos eran conocidos o eran parte de la audiencia de Marcos. De hecho, se menciona a un hombre llamado Rufo como miembro de la iglesia de Roma en Romanos capítulo 16, versículo 13. Asumiendo que es el mismo Rufo mencionado por Marcos, la implicación es que Marcos escribió para la iglesia en Roma. Ninguno de esos detalles individualmente prueban que Roma era el destino del Evangelio de Marcos. Pero su efecto acumulativo confirma el fuerte testimonio de la iglesia primitiva.
Y como veremos más tarde en esta lección, leyendo el Evangelio con una audiencia romana en mente, puede ayudarnos a sacar algunos de los énfasis particulares de Marcos y aplicarlos a nuestras propias vidas en la iglesia moderna. Con el autor y audiencia original de este Evangelio en mente, estamos listos a examinar un tercer aspecto del trasfondo del Evangelio de Marcos: la ocasión o circunstancias de su composición. Vamos a explorar dos aspectos de la ocasión del Evangelio de Marcos. Primero, vamos a considerar la fecha cuando Marcos escribió. Y segundo, vamos a explorar el propósito de Marcos para escribir. Comencemos por ver la fecha del Evangelio de Marcos. La fecha de composición del Evangelio de Marcos no puede ser determinada con absoluta certeza, pero la evidencia parece apuntar a una fecha a mediados o finales de los años 60 del primer siglo. Testigos antiguos como Ireneo y el prólogo antimarcionita dicen que Marcos escribió su Evangelio después de la muerte de Pedro. Lo más posible es que Pedro fue martirizado en Roma durante las persecuciones hechas a la iglesia por el emperador romano Nerón, después de que Roma fue quemada en el año 64 después de Cristo. Papías nos da el indicio de que Marcos comenzó su trabajo mientras Pedro seguía vivo, pero él no descarta la posibilidad de que Pedro muriera antes de que Marcos haya terminado. Así que parece razonable aceptar que la fecha más temprana en que Marcos pudo haber completado su evangelio pudo haber sido en algún tiempo cerca de la muerte de Pedro, en el año 64 después de Cristo. El año más tarde en que Marcos pudo haber escrito es difícil de determinar. Como vimos más temprano en la lección, muchos académicos creen que Marcos fue el primer evangelio escrito y que Mateo y Lucas usaron a Marcos como referencia cuando escribieron sus propios evangelios. Ya que ninguno de estos tres evangelios menciona la destrucción de Jerusalén y su templo, la cual sucedió en el año 70 después de Cristo, muchos académicos concluyen que Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos antes de ese tiempo. Y si Mateo y Lucas recibieron y utilizaron el Evangelio de Marcos antes de completar sus propios trabajos, es seguro decir que Marcos fue terminado aún antes del año 70 después de Cristo, cerca del año 69 después de Cristo y probablemente tan temprano como el año 67 después de Cristo, lo que hubiera provisto más tiempo a Mateo y a Lucas para familiarizarse con el Evangelio de Marcos antes de escribir los suyos. Con la fecha del Evangelio de Marcos en mente, consideremos su propósito para escribir. En un sentido, Marcos y todos los demás evangelios compartieron un propósito en común: preservar un registro histórico preciso de la vida y enseñanzas de Jesús. Desde el año 50 después de Cristo en adelante, más y más de los apóstoles y testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús estaban muriendo. Así que había una necesidad de preservar su testimonio. Como Eusebio y otros escritores de la iglesia primitiva mencionaron, parte del propósito de Marcos era preservar los registros de Pedro del ministerio de Jesús. Pero el conservar este registro no fue el único propósito de Marcos. Como sucedió con cada escritor de los evangelios, Marcos no solo quería que sus escritores aprendieran sobre Jesús, sino que también sacaran lecciones de la vida de Jesús que pudieran aplicar a sus propias vidas. Pero ¿cómo eran sus vidas? Los años 60 después de Cristo en Roma fueron tiempos muy duros para los cristianos. Debemos recordar que en la ley romana, si alguien era judío, era parte de una religión reconocida, una religión lícita, permitida. No había persecución en contra de los judíos cristianos porque los romanos pensaban que eran parte del judaísmo. Pero, ¿qué pasa cuando las autoridades romanas empiezan a sentir que esta nueva religión parece incluir a gentiles y es muy diferente al judaísmo? De pronto ya no es una religión segura ni permitida y las autoridades romanas se pueden molestar mucho con eso. Eso es precisamente lo que sucedió en Roma a principios del año 60 después de Cristo. En el año 59, Nerón se enoja y los primeros 5 años de su reinado son algo buenos, pero desde entonces hasta su muerte en el año 68 se hace impredecible. Pablo llega a Roma cerca del año 60 después de Cristo.
y está dispuesto a morir por Cristo, dispuesto a mostrar que esta religión es para todos, incluyendo al emperador Nerón. Es posible que al encontrarse con esto, Nerón se dé cuenta que hay una religión que no le gusta, como él está en el mando y ve que hay cristianos proclamando que Jesús es el Señor, por lo que cuando hay un gran incendio en Roma, el 18 de julio del año 64 después de Cristo, y se culpa a Nerón, él culpa a este nuevo grupo llamados cristianos, y es trágico lo que sucedió después. Probablemente, durante los años que Marcos estaba escribiendo, la Iglesia de Roma sufría persecución por Nerón, el emperador romano. Nerón reinó del año 54 al 68 después de Cristo. Él es famoso por culpar a los cristianos de quemar a Roma en el año 64 después de Cristo y por castigarlos en formas horribles. Bajo el reinado de Nerón, Roma persiguió a la Iglesia severamente. Inicialmente, Roma estaba constituida como una república. Más tarde, después del asesinato de Julio César, Augusto llevó a su ejército, ocupó la ciudad de Roma y disolvió el Senado. La República Romana llegó a ser el Imperio Romano y Augusto llegó a ser su primer emperador. Esto marca el principio de la historia de la brutalidad romana. De hecho, Nerón no fue el peor en cuanto a perseguir a los cristianos. De acuerdo a registros históricos, otros emperadores atacaron a los cristianos más duramente y muchos cristianos sufrieron y fueron asesinados siendo clavados en cruces o quemados vivos. Hubo muchos mártires en la iglesia primitiva, los cuales con sus muertes dieron testimonio de la justicia y misericordia de Dios. La vida fue muy difícil para los cristianos dentro y cerca de Roma durante este periodo. Y como veremos, Marcos diseñó este evangelio para apoyarlos en sus circunstancias. Hay muchas formas de describir el propósito de Marcos, pero en esta lección nos enfocaremos en la idea de que Marcos escribió su evangelio para fortalecer a los cristianos perseguidos en Roma. El Evangelio de Marcos expresó claramente que toda dificultad y tentación que los cristianos romanos enfrentaron al sufrir por Cristo, podrían estar seguros que Jesús ya los había enfrentado. Él había sido condenado injustamente en una corte romana. Había sido golpeado por soldados romanos y había sido crucificado en una cruz romana. Pero por medio de sus sufrimientos, Jesús había vencido. Y Marcos quería asegurar a su audiencia que si seguían fielmente a Jesús, ellos triunfarían también. Sufrirían, sí, pero su sufrimiento sería su camino a la gloria, tal y como lo había sido para Jesús.